Adrian Newey revelará pronto qué hará en la Fórmula 1 después de dejar Red Bull en 2025, y desde que se ha dado a conocer la noticia de su salida del equipo de Milton Keynes, los tifosi sueñan con verlo en Ferrari. No es un secreto que el cabalino rampante ha estado haciendo un cuarto intento por ficharlo, y es que no es ninguna sorpresa que uno de los mejores diseñadores de coches de la historia del automovilismo se haya puesto en contacto con uno de los mejores fabricantes de coches del mundo en múltiples ocasiones, pero es asombroso pensar que la búsqueda de Newey por parte de Ferrari ha durado de forma intermitente casi 40 años. La escudería italiana intentó por primera vez contratar a Newey en 1985, cuando era un prometedor diseñador e ingeniero de carreras de la IndyCar, mientras Ferrari amenazaba con abandonar la Fórmula 1. Ferrari estaba pasando apuros en la primera era de los motores turbo de la Fórmula 1, discutiendo con la FIA sobre las nuevas normas de motores que entrarían en vigor en 1989, por lo que el fundador del equipo, Enzo Ferrari, dirigió su mirada hacia Estados Unidos. Un March 85C diseñado por Newey llegó a Maranello cuando Ferrari se preparaba para volver a la Indy 500 por primera vez desde 1952, mientras que el propio Newey hizo lo que él llamó una visita clandestina a Maranello cuando Ferrari presionaba para que Newey fuera el diseñador jefe de su proyecto de IndyCar, un coche que, como es sabido, nunca llegó a competir. Pero finalmente Newey rechazó a Ferrari. Algo parecido ocurrió unos 10 años después. A mediados de los 90, el futuro presidente de la FIA, Jean Todt, estaba renovando al equipo Ferrari de Fórmula 1 tras una década de fracasos en el Mundial. Llevó a Newey a Italia y le ofreció ser el nuevo director técnico de Ferrari, en lo que Newey calificó de condiciones muy atractivas. Todt también reveló los planes de Ferrari de fichar al actual campeón del mundo, Michael Schumacher. Newey tiene distintos recuerdos de este acercamiento. En el podcast oficial de la Fórmula 1 cuenta que Ferrari se puso en contacto con él justo después de que Todt se incorporara al equipo, lo que sugería que Ferrari se puso en contacto en la segunda mitad de 1993. Pero en su excelente libro Cómo hacer un coche, Newey sitúa la propuesta de Todt en el calendario de la temporada de 1995, cuando el contrato de Newey con Williams estaba a punto de renovarse y McLaren también intentaba ficharle. Es posible que hubiera dos propuestas distintas, por supuesto, y que tal vez la primera fuera menos formal, o quizá Newey no recordara exactamente la cronología cuando se le preguntó en Beyond the Grid, pero en cualquier caso equivale a lo mismo. El nuevo régimen de Todt fue persistente en sus intentos de reclutar a Newey para dirigir el renacimiento de Ferrari en la Fórmula 1. En cualquier caso, tras haber diseñado el Williams FW16 en el que Ayrton Senna murió en Imola el año anterior, Newey se mostró cauteloso a la hora de trabajar con Schumacher. Dijo que le habría parecido casi irrespetuoso trabajar con Schumacher tan poco tiempo después de la muerte de Senna, recordando los comentarios que Senna había hecho sobre estar convencido de que el Benetton de Schumacher estaba utilizando un control de tracción ilegal en aquellas primeras carreras de 1994. Preocupado también por mudar a su familia a Italia, Newey consideró una propuesta alternativa de Martin Whitmarsh para convertirse en director técnico de McLaren, pero al final optó por firmar un nuevo contrato de 3 años con Williams en mejores condiciones. Por supuesto, Newey se unió finalmente a McLaren a tiempo para diseñar su coche ganador del campeonato de 1998 antes de trasladarse a Red Bull en 2006 y ayudar a transformar esa operación incipiente en uno de los equipos más potentes de la Fórmula 1 actual. 2014 no fue un año feliz para Red Bull, a menos que te llamaras Daniel Ricciardo. Mientras el australiano disfrutaba de una gran temporada en la Fórmula 1, superando al tetracampeón del mundo Sebastian Vettel y consiguiendo sus primeras 3 victorias al más alto nivel, Adrian Newey se estaba desilusionando seriamente. A Newey ya le preocupaba la normativa sobre chasis, que consideraba cada vez más restrictiva, cerrando áreas como la aerodinámica elástica, los difusores de escape soplados y la suspensión interconectada, que habían resultado fructíferas para Red Bull en el pasado, y también les disgustaba que la Fórmula 1 pasara de los motores V8 de aspiración normal a los V6 turbohíbridos. Cuando Mercedes empezó a dominar esta nueva era con un motor tan superior al de la competencia que el director técnico Paddy Lowe admitió más tarde en el podcast oficial de la Fórmula 1 que había que desajustarlos deliberadamente en la clasificación para evitar poner en aprietos a la oposición, Newey pensó que la Fórmula 1 se había convertido en una competición dominada por los motores y que eso no era bueno. Pero la principal fuente de descontento de Newey era concretamente el motor Renault, que carecía de potencia, fiabilidad y de las tecnologías innovadoras que requería esta nueva fórmula. Las deficiencias de Renault transformaron de la noche a la mañana a Red Bull, capaz de ganar solo carreras ocasionalmente que Mercedes dejaba escapar. Newey, que en el fondo es un piloto con una feroz fuerza competitiva, simplemente no podía soportar esta nueva realidad.
En su libro, Newey describe la primavera de 2014 como un momento de decisión un poco crítico. Una reunión de emergencia con el presidente de Renault, Carlos Ghosn, dejó a Newey incluso más deprimido sobre las posibilidades de Red Bull de enderezar el rumbo. Newey, el jefe del equipo Christian Horner y el asesor de Red Bull Helmut Marko fueron a ver a Ghosn para intentar que aumentara el gasto de Renault en el proyecto del motor de Fórmula 1. Newey dijo que la información que Red Bull había recibido de Viry era que el motor de Fórmula 1 de Renault necesitaba más gente y más dinero. Pero cuando intentaron presionar, Ghosn les dijo que Renault solo estaba en la Fórmula 1 por razones de marketing. En cuanto a las alternativas, bueno, no había ninguna. Honda aún estaba a más de un año de volver a la Fórmula 1 y además tenía un acuerdo exclusivo con McLaren. Newey dice que Red Bull sabía que Mercedes no le suministraría un motor por miedo a ser derrotados por un coche con su propio motor. Y el propio Newey había instigado el cambio original de Red Bull de motores cliente Ferrari a Renault en 2007 porque estaba seguro de que Red Bull no podía contar con la misma equipación en caso de que Ferrari se encontrara con Red Bull en la lucha por el título. Por desesperación, Red Bull llegó a plantearse construir sus propios motores, pero esa opción se descartó por lo que Newey calificó de una inversión colosal que era necesaria. Por supuesto, Red Bull construye ahora sus propios motores para el nuevo reglamento de unidades de potencia de la Fórmula 1 que entrará en vigor en 2026, pero en 2014 esta opción se consideraba insostenible. Así que Newey estaba a todos los efectos atascado con lo que probablemente seguirían siendo motores Renault de calidad inferior durante lo que él denominó una enorme cantidad de tiempo en el futuro, lo que le hizo sentirse bastante desilusionado con todo el asunto. De hecho, Renault ha competido con un déficit de potencia durante prácticamente toda la era turbohíbrida de la Fórmula 1 hasta ahora. Y ha llegado un momento en el cual se está preparando para cerrar por completo su programa de motores de Fórmula 1, así que Newey probablemente tenía razón al sentirse preocupado por el tiempo que le quedaba a Renault para ponerse las pilas. Esto empujó a Newey a empezar a considerar sus propias opciones. Más tarde admitió que en realidad no quería cambiar de equipo. Red Bull era como una familia para él y dijo que marcharse sería como abandonar a tu mujer, pero la situación de Renault le estaba haciendo perder la motivación. Fue entonces cuando intervino el difunto presidente ejecutivo de Mercedes, Niki Lauda. Habiendo desempeñado un papel clave en la contratación de Lewis Hamilton de McLaren para 2013, Lauda sintió claramente que podía llevarse a Newey para que reforzara la nueva operación dominante de Mercedes. Newey afirma que Lauda incluso le visitó un par de veces en su casa para convencerle de que se uniera al equipo, pero dice que, aunque tentador, no le pareció bien, así que rechazó la oferta. La perspectiva de que Newey reforzara lo que de todos modos resultó ser una racha increíble de éxitos en el campeonato entre 2014 y 2021 es difícil de comprender. Habla de la voluntad innata de ganar de Newey el hecho de que considerara seriamente la oferta, pero como atestigua su comentario sobre sentirse como un cazador de trofeos, a Newey también le encantan los retos. Trasladarse a Mercedes por aquel entonces probablemente le habría hecho la vida demasiado fácil. Mientras Newey se planteaba su propio futuro en medio de la horrible caída de Renault, Ferrari estaba ocupada lidiando con su propio horrible declive. El coche de 2014 fue su primer diseño sin victorias desde 1993 y, al igual que Renault, el fabricante italiano subestimó el cambio a los motores turbohíbridos, construyendo una unidad de potencia con sobrepeso y sedienta de combustible. Como el piloto principal, Fernando Alonso, estaba cada vez más enfadado. El tradicional proceso de buscar chivos expiatorios dentro de Maranello ya estaba en marcha. Stefano Domenicali, director de la escudería durante muchos años, dimitió a las 3 carreras de la nueva temporada, y Luca Marmorini, jefe de motores, se iría antes del verano, allanando el camino para que Mattia Binotto se hiciera cargo del proyecto de motores de Ferrari en la Fórmula 1. Mientras tanto, el presidente de la empresa, Luca Di Montezemolo, que estaba por dirigirse a la puerta de salida, hizo una audaz jugada para conseguir el fichaje de Newey. Newey dice que visitó a Di Montezemolo en la granja del presidente de Ferrari cerca de la Toscana y mantuvo conversaciones serias sobre una oferta increíble. Newey afirma que Ferrari estaba dispuesta a ceder el control técnico de todos sus coches de carretera y de carreras, y a duplicar con creces el salario de Newey en Red Bull. Es de suponer que esto habría convertido a Newey en el director técnico de Ferrari, con el entonces director técnico James Allison a sus órdenes. Esta oferta no fue tan fácil de rechazar como la de Mercedes. Aunque Newey solo mantuvo estas conversaciones con Ferrari por pura frustración, admitió que la oferta posterior le supuso una decisión muy difícil de tomar, que le costó muchas noches de sueño.
pero al final Newey rechazó a Ferrari por tercera vez. Aunque estaba harto de la situación de Red Bull en la Fórmula 1, su amor paternal por un equipo que había ayudado a construir y a pesar de ser lo que él llamaba una broma del paddock a un equipo ganador de múltiples campeonatos del mundo, era simplemente demasiado fuerte. Al mismo tiempo, Newey también estaba presionando para que cambiara su propia posición dentro de Red Bull. El domingo 8 de junio de 2014, el día de la primera victoria de Daniel Ricciardo en Fórmula 1 en el Gran Premio de Canadá, Red Bull anunció que Newey había firmado un nuevo contrato multianual. Esa tarde se le preguntó directamente al nuevo jefe de equipo de Ferrari, Marco Mattiacci, sobre los intentos fallidos de Ferrari de hacerse con Newey, pero negó rotundamente que hubieran intentado ficharle. Mientras tanto, el jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, confirmó con orgullo que Newey seguiría asesorando y siendo mentor de su equipo y mencionó nuevos y emocionantes proyectos que se anunciarían a su debido tiempo. Newey reiteró su aversión a la restrictiva normativa de la Fórmula 1 y dijo que le gustaría probar cosas diferentes. Pasaría el verano ayudando a Red Bull a reestructurar su dirección técnica antes de volver a desempeñar un papel de asesor. Sonaba a semi-retiro, pero en lugar de perder por completo el beneficio de la genialidad de Newey, Horner decidió sabiamente dejar que Newey se marchara a hacer lo que él quisiera, conservándole como el asesor técnico más valioso de la Fórmula 1. Newey dedicó aproximadamente la mitad de su tiempo de trabajo a la parte de Fórmula 1 de las operaciones de Red Bull y el resto a poner en marcha una nueva empresa llamada Red Bull Advanced Technologies. Este es el vehículo que permitió a Newey aplicar su creatividad al proyecto de regatas de la Copa América y luego diseñar el Aston Martin Valkyrie. Newey dijo que una de sus ambiciones infantiles había sido diseñar un deportivo de carretera, así que el Aston con motor Cosworth V12 fue la realización de ese sueño. También le mantuvo ocupado mientras ganaba tiempo para que el equipo de Fórmula 1 de Red Bull encontrara un socio de motores más competitivo. El último Red Bull de Newey, el RB17, presentado en el Festival de Velocidad de Goodwood en el verano de este año, sigue una línea similar a la del Valkyrie. Estos proyectos han sido la forma que ha tenido Red Bull de mantener el inquieto cerebro creativo de Newey lo suficientemente ocupado como para que se quede en Milton Keynes, en lugar de alejarse por completo cada vez que se frustra o se aburre de la Fórmula 1, y también han evitado que un rival le eche mano. Cuando Red Bull se unió finalmente a Honda para 2019, Newey pudo dejar de lado la larga pesadilla de Renault y recuperar parte de su antiguo entusiasmo y motivación. Su presencia con Red Bull en la Fórmula 1 fue cada vez mayor a medida que los campeonatos del mundo se convertían en una posibilidad realista y luego en una realidad de nuevo. Pero en 2025, tras casi 20 años de éxitos increíbles, Newey abandona finalmente Red Bull para siempre.